como todo acontecimiento histórico, esto siempre lo repito, tiene también mucho de mito, ¿no es cierto? Ujú. Pero fue un hecho histórico fundacional, que sigue siendo hoy como una especie de parteaguas en la historia política de nuestro país, en todo lo que fue el siglo XX y aún en el día de hoy. Estábamos en un momento donde Argentina venía de una etapa, vivía un momento de democracia muy frágil, los golpes de Estado, que se había inaugurado en 1930 con el golpe de Uriburu contra Hipólito Yrigoyen. Luego va a venir toda la etapa que se conoce como la década infame, otra vez con el retorno del fraude patriótico, la proscripción del radicalismo, y a su vez también dentro de un contexto mundial donde a partir del crack de 1929 en Nueva York, que había generado una crisis en el capitalismo a nivel mundial, esto permitió el surgimiento de una corriente económica que se la conoció como el estado de bienestar, y que de alguna manera también, con todos los efectos de la posguerra, luego de la Primera Guerra Mundial, las economías emergentes, como en el caso de Argentina, las economías de América Latina, comenzaron una etapa económica que se la conoce también como la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, comienzan a surgir industrias, en un primer caso podríamos decir livianas, ¿no es cierto?, pero que comienzan a generar un proceso de industrialización con mayor mano de obra, que va a permitir ya sobre finales de la década del 30 y principio de la década del 40, y sobre todo con el primer gobierno peronista, una etapa de pleno empleo, de gran desarrollo económico, de gran desarrollo en términos productivos. En todo caso, en la década del 30, lo que había también, a la par de este desarrollo económico, industrial, era una gran desigualdad, ¿sí? Corrientes sindicales que venían de alguna manera bregando con distintas tendencias por sus derechos. Estamos ya en década del 30 con el ocaso de lo que eran las corrientes anarcosindicalistas, habían emergido las corrientes socialistas y posteriormente el comunismo, pero la más fuerte era el socialismo. Pero también enfrentando una represión constante por parte del Estado argentino. En ese contexto, en 1943, se produce un nuevo golpe de Estado en el cual va a participar Perón, pero que tiene ya otra tónica. Ya no es la típica de estos gobiernos conservadores, restauradores, sino que a partir estamos hablando de 1943, plena Segunda Guerra Mundial, Argentina mantiene en ese momento una política de neutralidad, lo cual es beneficioso para nuestra economía, con mucha presión por parte de Estados Unidos para que se alinee, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el campo aliado, para que le declare la guerra al régimen nazi de Adolfo Hitler, y se va a negar sucesivamente, pero no por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión pragmática. En ese contexto emerge la figura de Juan Domingo Perón, que asume primero en lo que era la original Dirección del Trabajo, la va a convertir en Secretaría del Trabajo, va a comenzar a tener un rol muy importante en el diálogo, en los acuerdos con los sectores sindicales. Si bien hay que recordar también que este gobierno también tenía una impronta anticomunista. Y en todo caso, la inteligencia de Perón estuvo en entender que para lograr frenar este avance de las corrientes revolucionarias, lo que tenía que hacer no era reprimir, sino lograr acuerdos. Decía, convierte la Dirección de Trabajo en Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí desarrolla este trabajo fenomenal, ¿no es cierto?, en avanzar sobre los derechos de los trabajadores, convenios colectivos, el estatuto del peón, bueno, toda una serie de derechos que
va a ser, bueno, por supuesto que se va a ganar la adhesión sobre todo de un sector medio de las capas sindicales, no tanto de las cúpulas, sí, por supuesto, de las bases. Llega 1945, las tensiones dentro del gobierno militar son muy fuertes, con un Perón que además ya era ministro de guerra y vicepresidente de la nación, con lo cual entienden que tienen ya un poder desmedido y sobre todo por el apoyo social, el apoyo popular que tenía de la clase obrera. A través de distintas bueno, se da una situación donde directamente se decide destituirlo a Perón, se lo encarcela, se lo lleva a la isla Martín García y comienzan esos días febriles, de mucho movimiento, de muchas reuniones entre los dirigentes sindicales, en las propias fábricas, donde se discute qué había que hacer ante esta situación, porque no solamente se veía que estaba en peligro quien había sido el que había dado todos estos beneficios, sino que además estaba en peligro los mismos beneficios. Se llega al día 16 de octubre, donde se comienza a discutir el plenario del Comité Confederal de la CGT, ¿no es cierto? Ya eso es un clima bastante denso y tenso que se vive en todo el país, sobre todo en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, y aquí sucede, digamos, el gran hecho fundacional, ¿no? Mientras la CGT está discutiendo qué hacer, la gente, los obreros comienzan a movilizarse espontáneamente. Desde esa misma noche del 16 de octubre, comienzan a marchar hacia Plaza de Mayo, desde los sectores de La Plata, Berizo, Ensenada, los frigoríficos, que eran uno de los pilares de la economía argentina, y la CGT seguía discutiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces llega un momento que dice, miren muchachos, nosotros estamos aquí discutiendo, pero resulta que los obreros ya están marchando a Plaza de Mayo. Habían convocado a una huelga general para el día 18 de octubre, pero bueno, se encuentran con que las masas, las bases, los habían superado. Ese 17 de octubre la Plaza de Mayo se llena, mientras tanto el gobierno militar también estaba en incertidumbre de qué hacer frente a ese espectáculo fenomenal, ¿no es cierto?, de cientos de miles de obreros en Plaza de Mayo reclamando pacíficamente, esperando por la liberación de quien era ya su líder. Y no va a ser sino hasta casi la medianoche cuando el gobierno decide traerlo de la isla Martín García. Bueno, y es en ese momento donde Perón, bueno, casi también empujado, ¿no?, obligado por el gobierno, de decirle, bueno, háblele a la masa porque no sabemos cómo puede terminar esto. Bueno, Perón da ese famoso discurso en esa noche del 17 de octubre, y está claro que a partir de ahí la historia argentina cambió radicalmente, ¿no? Eso fue, tal como se dice, el momento fundacional donde nace el peronismo, donde Perón se convierte ya en un líder político y aparece este nuevo espacio que es el movimiento peronista. A partir de allí el gobierno militar se ve obligado a convocar a elecciones, que va a ser en el mes de febrero de 1946, ya con Perón como candidato a presidente, ¿no? Bueno, esa es un poco, digamos, se quiere, más o menos, digamos, la cronología histórica. Sí, por supuesto, están las interpretaciones, está también cómo se han ido apropiando distintos sectores respecto de lo que es la identidad del peronismo, de lo que significó también para la clase obrera este movimiento, esta pertenencia, esta adhesión y esta, sobre todo, fidelidad y solidaridad que se va a ver sobre todo en los años posteriores al gobierno y a la figura del general Perón. Bien, Daniel, ahí te hago una pregunta que puede ser muy conocida para muchos, pero para los jóvenes fundamentalmente sea una respuesta totalmente nueva, ¿no? Te iba a preguntar sobre esa identidad de la que hablabas del peronismo. ¿En qué consiste? ¿Qué es la identidad peronista? Y la segunda pregunta es si se fue modificando a través de estas décadas que pasaron.
Bueno, la identidad al peronismo es una identidad que tiene que ver con un arraigo y con una tradición popular, ¿sí? Recordemos, a ver, antes de 1945, la mayoría de los trabajadores habían adherido a estas corrientes políticas como el socialismo, el comunismo en segundo lugar, antiguamente al anarquismo, que fue también un movimiento muy fuerte en nuestro país, sobre todo a principios del siglo XX. Pero también, digamos, esas corrientes políticas, de alguna manera, creo que con excepción del anarquismo, pero sobre todo el socialismo y el comunismo, tenían una mirada muy positivista, si se quiere, donde dejaba de lado, despreciaba los componentes culturales, históricos de una clase obrera, que en el caso de Argentina era una confluencia de viejas tradiciones populares del siglo XIX de nuestro país, ¿no es cierto? El mestizaje, el gauchaje, que había sido esa, como decían los sectores conservadores de Buenos Aires, ese aluvión zoológico, esas cabecitas negras que habían provenido de todas nuestras provincias, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Corrientes, de Mendoza, de San Juan, bueno, toda esa corriente migratoria interna que va a buscar trabajo, que va a buscar una mejora social, económica a Buenos Aires, ¿no es cierto? Tenía ya una tradición social y política, cultural. Mientras que allí se van a encontrar con la tradición propia que traían los inmigrantes europeos, la tradición anarquista, por ejemplo, de España, también en Francia había sido muy fuerte, el socialismo proveniente, una parte de Francia, también de Alemania. Bueno, en un momento fue un choque casi donde ambos espacios muy poco lograron entenderse. Entonces el peronismo de alguna manera fue como una especie de síntesis de esas tradiciones culturales, ¿no? Y sobre todo porque el trabajador se sintió representado en esa mirada, en esa figura, si se quiere casi paterna, caudillista que tenía el general Perón. Ahora, cuidado, Perón no era el típico caudillo populista, ¿no es cierto?, claro, que se dirigía a las masas directamente, abiertamente. No. Perón, como buen militar, tenía una fuerte tradición también por la organización, por las jerarquías. Entonces, esta idea de que, bueno, el populismo y la relación directa entre el líder y las masas suele ser también parte de esos mitos. Tanto es así que, justamente, digamos, la relación del peronismo, de Perón con el movimiento obrero, se va a dar a través de dos patas muy fuertes. Uno, Eva Perón, que va a ser en todo caso la vocera, la transmisora, a través de la CGT. Muy pocas veces, salvo por supuesto en los grandes hechos de masa, los actos del 1 de mayo, el 7 de octubre, donde sí, había por supuesto un contacto directo, ¿no es cierto?, con los trabajadores, pero después en lo cotidiano había un fuerte respeto, una fuerte impronta de jerarquías y a nivel de organización. Por eso Perón también va a ser un impulsor de la unidad de la CGT, porque él necesitaba de esa organización fuerte para que sea de alguna manera, digamos, el canal conducente a partir del cual poder llevar adelante sus políticas, sus medidas, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que ese es el punto fundamental, ¿no? La identidad de esa clase obrera joven, nueva, que toma para sí los principios del peronismo. También se suele decir que el peronismo es un movimiento policlasista, lo cual también es verdad, pero es una verdad a medias, porque del otro lado, esa pequeña burguesía, la burguesía nacional, que en un momento fue muy favorecida por las políticas proteccionistas del primer gobierno peronista sobre todo, nunca tuvo una adhesión amplia, abierta, sino más bien también fue una cuestión de beneficios, ¿no? Justamente cuando, años 53, 54, cuando la crisis económica comienza a arreciar y a golpear la economía argentina,
esa burguesía nacional va a comenzar a despegarse sin ningún cargo de conciencia, y de hecho va a cambiar, ¿no es cierto?, su fisonomía con todos los cambios a nivel global que se va a dar en el capitalismo, y una burguesía nacional que en todo caso, si regresó de manera esporádica. Y después del golpe del 55, justamente, el baluarte que quedó como reserva para defensa del peronismo, de ese modelo, fue la clase obrera. Me preguntaba Sandra si el peronismo cambió muchísimo, cambió muchísimo. El propio Perón, que después del golpe del 55, ¿no es cierto?, con 18 años de exilio, va a regresar a Argentina en 1973, ya se va a encontrar con un país distinto, con una clase obrera distinta, y él también. Había madurado en muchos aspectos, intentó tener un gobierno mucho más conciliador, pero también allí se encuentra con esto que decía recién, con sectores de la burguesía nacional, ¿no es cierto?, vinculados a la industria, que ya no eran tan permeables ni tan tolerantes a las políticas redistributivas. Y luego de la muerte de Perón y dictadura militar mediante, hay un peronismo que deja de tener esta característica de movimiento para situarse más bien ya en un partido institucionalizado, es un partido del sistema. Esto claramente se lo vio con el gobierno de Carlos Menem entre 1989 a 1999. Lo que sucedió es que también en medio de esa crisis, recordemos que en 1989 no solamente es la crisis, digamos, del peronismo, sino en general de todos los modelos populares, la caída del socialismo, etcétera, el avance del neoliberalismo, el pensamiento único, el nuevo orden mundial, y allí es donde de alguna manera tuvimos la gran dificultad de cómo hacer para construir un modelo alternativo que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de plantear formas, no digo antineoliberales, sería lo ideal, post-neoliberales. Creo que estamos ahora en ese momento, pero sí es interesante pensar cómo, justamente por esta dinámica política, de alguna manera los sectores populares siempre estamos volviendo, ¿no es cierto?, a esa fuente original que fue el peronismo de 1945. Bueno, entre los mitos, entre la idea, siempre está esta frase de que los mejores días fueron y serán peronistas. Y efectivamente, creo que con todos los años que han pasado, no hubo otro gobierno que pudiese haber brindado ese nivel de bienestar social, no solamente a la clase obrera, en general a todo el país, a toda la sociedad. Daniel, ¿y cómo está hoy en día la lealtad peronista comparado con los otros años? ¿Cómo la ves como historiador? La pregunta sería: ¿lealtad a quién o a qué? A la base, ¿no es cierto? A la base peronista. Bueno, yo creo que si tomamos como referencia el concepto de el partido, ¿no es cierto?, que de alguna manera representó los ideales del peronismo y contuvo las expectativas de los sectores populares y de la clase obrera, te digo que no hay ninguna lealtad. El Partido Justicialista, a lo largo de la década del 90, con el menemismo mediante y en general en las provincias, fue mutando a un partido bastante disciplinado, que más bien suelen hacer de la asistencia social, del asistencialismo, su principal herramienta, no la justicia social, ni siquiera ni siquiera el bienestar social, ¿no? Uno de los pilares de los gobiernos peronistas, recuerden ustedes, era el Ministerio de Bienestar Social, pero no el Ministerio de Bienestar Social, no en términos de asistencialismo, sino como una herramienta complementaria de toda una política de justicia social. Bueno, esto hoy no existe. Ese partido justicialista, y lo vemos aquí en Salta, pero también creo que basta hacer un pequeño recorrido por cualquier otra provincia y a nivel nacional. Tal lealtad está más bien en el plano de la declamación
y no de la realidad. He ahí la crisis, ¿no? He ahí me parece el desafío y también ese campo crítico donde hay una buena porción de los sectores populares que están como expectantes a ver cuál puede ser el nuevo espacio. El kirchnerismo, por ejemplo, Cristina Fernández, sobre el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Cristina, fundamentalmente, de alguna manera se planteó como una especie de superación del peronismo, aunque eso dicen que no, ¿no es cierto? Está bien, una cosa es el campo del discurso, pero también otra cosa era la realidad, ¿no es cierto?, que se transmite en las políticas y en los hechos. Tanto Cristina como Néstor no eran muy amigos ya del PJ, del Partido Justicialista como herramienta. Recuerden ustedes la famosa propuesta de Néstor Kirchner de la transversalidad. La política de la transversalidad de Néstor Kirchner apuntaba fundamentalmente a la superación, a entender que con el Partido Justicialista no alcanzaba, pero que también ese Partido Justicialista podía convertirse en un arma de doble filo. Entonces, el tema de la lealtad, sí hay una lealtad de los trabajadores, de los sectores populares, a esas ideas, a esas utopías. Pero creo que a la inversa hoy hay como una especie de orfandad. Me parece que tomando alguna frase, estamos, como decía Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto?, el hombre que está solo y espera. Hoy diríamos el hombre y la mujer que estamos solos y esperamos. Porque de verdad creo que más allá de los vaivenes que podamos tener en estos tiempos, con las elecciones, con el gobierno de Alberto Fernández, enfrente hay un bloque de poder muy fuerte, muy homogéneo, y que un bloque conservador, un bloque reaccionario, que es consciente también de esa debilidad que tenemos el campo popular, en el movimiento popular. Entonces, creo que hoy el concepto de lealtad, yo hoy lo pongo más bien como en un paréntesis, ¿no? En todo caso, tiene que ver sobre cómo podemos ir construyendo esas nuevas identidades, pensar en los desafíos, pensar también en cómo ha cambiado la cultura política en nuestro país. Creo que, no sé si por ahí que nos metemos en este tema, ustedes quieran preguntar algo. Sí. Yo en torno a esto que estás hablando tengo una última pregunta y que tiene que ver todo con un poco de todo lo que dijiste. Por ejemplo, vos hablabas, ¿no?, de que algunos buscan mantener las bases de lo que fue, digamos, este dogma peronista al inicio, con Perón, ¿no? Pero por el otro lado estamos huérfanos de líderes, creo yo, que te referís como huérfanos de un liderazgo fuerte que puede encauzar toda esa ideología que hay detrás, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, creo que está el sector, que es un sector bastante amplio según mi percepción, digamos, del peronismo, que es un dogmático extremista, ¿no? Ese dogmático que quiere que se siga la doctrina de Perón, como lo dijo Perón, en los tiempos que vienen cambiando y evolucionando, como vos decías, la cultura, la política, el lenguaje, la inclusión. Hay múltiples tecnología que han ido modificando quiénes somos, cómo vemos el mundo y qué esperamos, ¿no?, de la Argentina y qué esperamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. O sea, una concepción del mundo bastante diferente, ¿no? ¿Vos creés que dentro de todo este contexto el peronismo sigue siendo vigente? Es que tiene una vigencia. Por supuesto que es vigente a condición de dos cuestiones. Una actualización sobre el contexto en el cual hoy estamos, ¿no es cierto? El peronismo que surge en 1945 surge en un contexto mundial totalmente distinto. Industrialización, posguerra, estados nacionales fuertes, ¿sí?, un movimiento obrero fuerte también. Bueno,
¿Qué quedó de todo esto hoy ya en la segunda, tercera década del siglo XXI? Hay como una intención de volver al Estado-Nación, pero con muchas tensiones, dentro de un esquema, por ejemplo, de integración regional, cosa que Perón también ya lo preveía, ¿no? Recordemos su proyecto del pacto ABC, Argentina, Brasil, Chile, que era como una primera instancia de integración regional para después avanzar a una especie de, creo que no sé si lo llega a decir él, pero una especie de Estados Unidos de América del Sur. Bueno, ahí tenemos una primera cuestión. Digo, entender el nuevo contexto en ese aspecto. Y la otra también es pensar que, los fundamentos del peronismo, que fueron muy útiles, muy positivos en esas décadas del 40 y del 50, pero que ya en el 70 se veía como insuficiente. Pensemos hoy entonces si es que hoy alcanza solamente con el peronismo. Creo que en todo caso esos fundamentos del peronismo son una base, que es en todo caso a partir del cual hay que erigir otras columnas, una nueva estructura política, nuevos contenidos, miradas, porque, bueno, está claro que todo esto que ustedes decían recién, todos los cambios culturales, sociales, económicos, también, por supuesto, van a influir sobre la sociedad, sobre la mirada, la percepción, pero además con un mundo también que ya no es ese mundo bipolar de la década de la Guerra Fría, tampoco es ese mundo unipolar, ¿no es cierto?, de fines del siglo XX. Estamos yendo hacia una multipolaridad. Y entonces eso también significa pensar cómo esa multipolaridad repercute hacia adentro de nuestro país en términos de integración, de culturas políticas. El otro día lo charlábamos antes en el programa de televisión. Fuimos del bipartidismo, ¿no es cierto?, al bifrentismo. Exacto. Entonces, en ese frentismo es necesario pensar también cómo hacemos para que esas coaliciones políticas comiencen a integrarse con sus identidades, con sus proyectos, y entonces, de esa manera, crisis como la que hubo luego de las PASO, no tendrían que tener ese peso y ese dramatismo que tuvo. ¿No es cierto? Lo vemos en muchos países. Lo estamos viendo en Perú. En Perú, donde incluso el partido gobernante le quita el apoyo al presidente, a Castillo, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, si querés, en Alemania, donde luego de todo lo que fue el gobierno de Angela Merkel, ahora los partidos comienzan a pensar en acuerdos para poder llegar a una gobernabilidad. Creo que en este sentido, cuando sucedió lo de las PASO, yo lo vi más bien en ese aspecto, ¿no? Le quité dramatismo, le quité gravedad, porque en todo caso lo que vi allí es esa ausencia o esa carencia de esa cultura de la coalición, de los acuerdos políticos. Ahí el peronismo tiene mucho que aportar, pero también hay que pensar en estas nuevas fuerzas emergentes que hoy convivimos, ¿no es cierto?, dentro del Frente de Todos, pero en general también en la coalición Cambiemos, que no les fue mejor. Recuerden ustedes que durante el gobierno de Macri tenías un gobierno, un partido, el PRO, que pobre los radicales, pero lo tenían, pero de porteros, ¿no? Bueno, me parece que en ese sentido hay todo un proceso en general para la sociedad, pero también para el peronismo de aprendizaje y de tránsito hacia, bueno, una nueva cultura política.